viva y eficaz permanece. Sola escritura de Dios hoy desciende a tu corazón. Capítulo 8 de Segunda de Reyes. Vamos a continuar con la secuencia de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Dice la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu del Señor. Habló Eliseo a aquella mujer, él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos por 7 años. Aquí vamos a comenzar la palabra de Dios con este texto y vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, te damos las gracias en esta mañana, Dios mío, por esta palabra que vamos a predicar, y te pedimos tu bendición, Señor, sobre esta palabra, Dios eterno, que hoy podamos alcanzar a muchas almas a través del mensaje que vamos a predicar, y aquí también en este lugar que hemos constituido como casa de Dios y puertas del cielo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta mañana vamos a hablar acerca de este capítulo muy importante. En el tiempo del profeta Eliseo, algunas personas a las que ellos habían recibido de parte del Señor un milagro. Y una de estas mujeres, que había sido mujer fiel, ahora se le avisa que ella puede recibir algo, pero antes de la bendición que ha de recibir, se le avisa, se le informa, como que el trato de Dios con ella fue un trato muy, muy directo, y le dice que salga de la zona donde ella vivía en Israel y que se vaya a vivir a otras tierras porque iba a venir un hambre. Hay cosas que nosotros debemos y tenemos que conocer. Hay cosas que vienen indudablemente en propósitos y de parte del Señor directamente para un trato con una persona, con una familia, con una nación. Y lo que nosotros hemos contemplado aquí y contemplamos aquí, que en el trato de Dios con Israel, en medio de todas las circunstancias que han pasado, ahora Dios va a permitir que vengan 7 años de hambre. Es por ello que nada escapa de la voluntad de Dios y nada escapa de lo que pueda suceder en el mundo. Entendemos que si el día de hoy ha habido una pandemia o ha habido una crisis sanitaria en el mundo, no ha sido ajeno a los propósitos del Señor. Ha sido porque Dios está permitiendo que eso pase. Y aunque resulte difícil y duro de entender, es una gran verdad que esto acontezca, porque en medio de ello Dios también está trabajando con la humanidad. Si vemos en la secuencia de la historia de todo lo que sucede en el mundo, no todo es alegría ni todo es bonanza. Hemos visto diferentes tipos de desgracias, hemos visto diferentes tipos de fenómenos atmosféricos que han habido, terremotos y situaciones que realmente dejan que a veces que pensar, pero cuando miramos cómo la gente reacciona ante todas estas circunstancias, entonces nos damos cuenta lo importante que es
estar siempre al lado del Señor. Porque van a venir todo tipo de circunstancias en la vida. Hay quienes hoy hablan de la prosperidad y hay quienes hoy día hablan de que todo va a ir bien, de que si más plata nosotros damos, entonces vamos a recibir y heredar bendición, como si estuviera condicionado que la bendición venga porque yo doy más plata. Y eso no es así. Nosotros sabemos que somos parte de un pueblo con el que muchas veces tenemos que apoyar y colaborar, y somos un pueblo que juntos y unidos logramos cosas importantes porque estamos juntos haciendo esto con un fin común, que es la obra del Señor Jesucristo, de que alcancemos muchas personas, de que ganemos muchas almas, de que mucha gente perdida pueda conocer, aleluya, la verdad del Señor. Pero no es porque yo voy a dar más, yo entonces tengo que tener la certeza de que si doy, entonces Dios me tiene que devolver. Dios no es deudor de nadie. Dios no necesita el sol de nadie. Dios no necesita el trabajo de nadie. Si hay gente que dice, no quiero trabajar para la obra de Dios, no trabaje, no haga nada, porque al final Dios se consigue otra gente, porque Dios siempre tiene su gente. Israel fue un pueblo que se rebeló contra Dios, no quiso servir a Dios, y sencillamente el Señor los hizo dar vueltas 40 años y se levantó una generación que sí quería. Y hay pueblo, y hay gente que quiere, que ama, que espera una oportunidad para poder hacer algo por Dios, para su obra, y también porque aman al Señor. Así que cuando empezamos a sentirnos exclusivos, o sentimos que somos los únicos y nos ponemos caprichosos, hermano, Dios ahí nomás nos deja y Él comienza un trabajo diferente. El Señor puede demorar mucho tiempo para poder levantar otra gente, porque Él va a querer cumplir sus propósitos. La iglesia necesita tanto a los ancianos como a los jóvenes. Pero jactarse de la cantidad de años o jactarse como que somos los únicos, eso toda la vida ha traído fracaso. Israel se sintió único y como aquellos que salieron no creyeron, el Señor dijo, bueno, no quieren creer, den vueltas entonces, hasta que se murieron. Y el Señor levantó una generación nueva. Entonces, cuando hay una obra en la que se necesita que se haga engrandecer la obra del Señor, nosotros somos parte de esa labor en la que vamos a trabajar para que el propósito final de Dios se cumpla, para que el plan de Dios se cumpla. No es que se cumpla lo que yo quiero, sino que se cumpla el plan del Señor. Porque ¿quién fue quien le salvó a usted? ¿Quién fue el que salvó a una persona? ¿El pastor de la iglesia? No. ¿Quién salvó a una persona? ¿Fue el presbítero? No. Fue Dios. Y a Dios nos debemos todos. Y para Él vivimos y por Él vivimos. Y en Él tenemos que andar. Y tenemos que buscarle a Él. Entonces, de verdad, cuando hay situaciones en las que Dios quiere permitirle a alguien o algo, o a una familia que pase algo, y mire, porque hay diferentes tipos de formas de tratos de Dios. Si hablamos de esta viuda, el Señor a través del profeta le dice a la viuda, sal de acá porque va a haber 7 años de hambre. Y evita que la viuda se muera de hambre. Claro, era una mujer que ya no tenía alimento, no tenía un esposo, pero el Señor evita. Había muchas viudas, pero el trato era con ella. Ahora, llegó el hambre y el pueblo tuvo que pasar 7 años de hambre. Pero si nos vamos a Génesis, vamos a encontrar que en un momento dado el Señor trata con Isaac
que es el hijo de Abraham. Y entonces le dice al hijo de Abraham: no te vayas a tal lugar. Yo voy a traer hambre aquí, pero yo aquí te voy a bendecir. Y dice que aquel varón, aquel año cosechó al 100%. Entonces, no está en que yo me vaya, o que yo salga, o que yo me mueva, no conforme yo pienso, sino hacer conforme Dios quiere que nosotros hagamos. Porque Dios te puede bendecir aquí y Dios te puede bendecir afuera. Hay casos en los que el Señor mueve a la gente para que se mueva para afuera. Hermano, y Dios los bendice, hay dirección del Señor. Pero hay otros casos en que Dios quiere bendecirlos en el lugar donde están. ¿Qué hay que hacer? Hay que preguntar al Señor antes de tomar una decisión. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿Cómo es que yo tengo que actuar? ¿Dónde debo de caminar? Y entonces cuando uno, hermano, hace las cosas conforme es el propósito de Dios, uno sabe que está en lo correcto. Y uno sabe que va a recibir la bendición de Dios, porque está en el lugar correcto. Está en el tiempo correcto. Está buscando dirección correcta del Señor. Esta mujer recibe esta palabra ahora en la que se le dice que salga, pero pasan 7 años y cuando pasan los 7 años ella regresa, ya no se quiso quedar. Recordamos en el caso de Ruth, por ejemplo, ¿no? Cuando su suegra se fue porque hubo hambre y le fue mal. Salió de allí y se fue a Moab, salió de Israel y se fue a Moab y se le murieron los hijos y se le murió el esposo. Y luego vino empobrecida. Y solamente Ruth fue la que la pudo ayudar a ella, porque si no, esta mujer se hubiera muerto de hambre. Y Dios levantó a Ruth y a la descendencia de esta mujer. Usted se da cuenta cuán importante es poder saber cuál es la voluntad del Señor. Usted se da cuenta cuán importante es saber que para tomar una decisión tenemos que hacerlo en la voluntad de Dios. Si usted se va confiando en Dios, sabiendo que es ese propósito de Dios, hermano, aunque le dé tristeza, pero usted sabe que está en obediencia al Señor. Entonces, aquí encontramos a esta mujer ahora que regresa y como en los 7 años no había usado sus bienes, empieza a querer pedirlos y ahí una vez más vemos la gracia maravillosa de Dios como que abre puertas. Ella regresa después de 7 años, su intención no fue irse, ella se fue en obediencia y ahora regresa 7 años después y justamente cuando está llegando ella va a reclamarle al rey que era lo correcto, pedirle si le podían devolver todos sus bienes que había dejado 7 años y entonces en ese momento el rey estaba preguntando qué maravillas había hecho el profeta Eliseo. Y es allí donde Giezi le dice, mire, he aquí una mujer que recibió a su hijo en resurrección. Y ella empezó a contar las maravillas que Dios había hecho con ella, con su familia. Y entonces aquel rey le devolvió todas sus cosas. En otras palabras, cuando estamos en obediencia, cuando actuamos correctamente, cuando nosotros caminamos conforme al propósito maravilloso del Señor, cuando nosotros podemos aprender de los milagros que Dios ha hecho, porque lo que hizo con esta mujer fue resucitar a su hijo, ahora vemos
que era momento de testificar, era momento de hablar, era momento de decir lo que Dios había hecho. Y eso le sirvió porque le devolvieron todas sus cosas, hermano. Y eso es bueno, ¿verdad? Es bueno. Gloria a Cristo. Por eso, una vez más, nada sucede por casualidad a los que aman al Señor. Nada. Si usted se encomienda al Señor y le pide a Él que lo guíe y que le diga dónde usted o qué es lo que tiene que hacer, Él le va a llevar al lugar donde usted tiene que ir. El Señor le va a guiar donde usted tiene que hacer las cosas. Y es muy triste ver algunas personas que se mandan solas. Y hay muchos creyentes que al paso de los años, lejos de convertirse en personas obedientes, se vuelven en personas que hacen las cosas totalmente solas. Se mandan solos, no actúan en orden, no dejan que nadie los direccione. Y eso es dañino, eso hace mal. Un creyente así no es un ejemplo para nadie. Un creyente así lo que está mostrando es orgullo. Un creyente así o una persona así nunca va a actuar conforme a la voluntad de Dios. Es más, algunos hasta se pueden casar y pueden decir, sí, yo me casé en el Señor. Te casaste en la voluntad de Dios, te casaste en el Señor, correcto, pero era la voluntad de Dios que te casaras así. ¿O solamente fue por un apuro o fue porque estabas necesitando ya tener a un compañero o a una compañera? Entonces, se pueden hacer cosas en el Señor que sean la permisión de Dios, pero que no sea la voluntad del Señor. Y entonces, aquí encontramos una mujer viuda que se somete a la palabra de lo que le dice el profeta y obedece. Ella no dice, ¿y por qué tengo que salir? Yo me tengo que ir, yo no debo de ir, pero explícame. ¿Y dónde voy a ir? Y allá en otro país, ¿voy a comer? ¿No voy a comer? Y las cosas más lindas es aprender a obedecer nada más. Y decir amén, cuando hay que decir amén. Y como esta mujer había ayudado y le había servido verdaderamente haber obedecido al profeta, ella obedeció. La Biblia no dice si esos 7 años ella prosperó económicamente, dónde comió, qué pasó, nada. Pasaron 7 años y después de esos 7 años ella regresó y volvió a la tierra de donde había salido. Esta es la primera parte de este capítulo 8 del libro de Segunda de Reyes. Dice, y habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Hermano, esos 7 años de hambre fueron porque el pueblo de Israel estaba endurecido, porque el pueblo de Dios estaba en idolatría. Y a través de estas situaciones duras es que Dios estaba permitiendo que venga para que la gente se doblegue. Pero yo quiero decirles que hay gente que a pesar de ser personas que viven en pobreza, son orgullosos y no se doblegan y no cambian y siguen igual. Y por más que Dios les ministre y permite situaciones como esta, no se doblegan. Mire a la humanidad y usted se va a dar cuenta que esa es una gran realidad. Sea que tengan plata o sea que no la tengan, siguen de la misma manera en una desobediencia hacia el Señor. No hay una cosa más triste que un hombre o una mujer pobre y orgulloso o orgullosa. No es que porque es pobre tiene que ser más amable, más doblegado, no, pero es que cuando uno vive una vida en la que se sufre mucho, uno aprende, se hace sensible a las cosas. Uno puede vislumbrar cuando la gente padece. Eso no lo ve la gente que tiene dinero.
o aquellos que vivieron de repente desde pequeños una vida cómoda. Es como que nosotros habláramos desde acá, desde Lima, esa gente de la provincia que vienen y esos provincianos. Sí, porque usted no ha vivido en provincia. Pero si usted se va a vivir a provincia, usted va a ver el gran esfuerzo que hace esa gente, hermano. Usted va a ver cómo vive esa gente. Y que son gente tan buena y son gente tan tremenda, pero que les tocó vivir ahí. Y uno se pregunta, ¿y cómo pueden vivir ellos en ese ambiente nada más? Entonces, es importante que nosotros sepamos que la necesidad hace a una persona, la hace más sensible, la hace diferente. El que siempre creció siendo servido o atendido, o porque tenía siempre gente que lo cuidaba, gente que le daba de comer, porque nunca le faltó nada. Pedía un lápiz, le daban un lápiz, pedía un par de zapatillas, le daban zapatillas, pedía esto, le daban todo, nunca le faltó. Quiero mi cama de esta manera, se la compraban y nunca le faltó nada. Es siempre diferente a una persona que ha tenido que aprender a dormir en un colchón en el piso, que ha tenido que vivir y dormir en una casita muriéndose de frío, pero que tampoco se van a quedar así porque hay gente que se acostumbra a quedarse así. Escúcheme bien lo que yo le estoy hablando, porque una cosa siempre tiene que ver con la otra, siempre. ¿Qué es lo que sucede? Y es lo que venimos enseñando. Por eso, cuando hablamos de pobreza, sí, Dios no puede permitir vivir en pobreza, no puede permitir vivir en necesidad, pero no para que nos quedemos ahí. El reto es que salgamos de eso. El reto es que nuestros hijos no vivan así, o que sean mejores y que aprendan a superar. Pero hay quienes llevan una vida en la que aparentan que son, perdónenme el término, son miserables con sus hijos. ¿Por qué se quieren suicidar? No es por las puras. Porque usted ve que hay muchos chicos que quieren suicidarse. ¿Por qué cree usted que hay familias, hay mujeres, hay hombres que no son normales? ¿Por qué cree usted? No es en vano, no. Se le metió un demonio, pastor. Es que la televisión, sí, la televisión influye. Pero yo le voy a decir algo más profundo. Que a veces los hijos no hablan. Que a veces las niñas no hablan. O a veces hablaron y en vez de ser escuchados o escuchadas, no fueron escuchadas o escuchados por los padres. Porque algunos fueron tocados o tocadas por sus propios padres, por los padrastros. ¿Y sabe qué cosa? Y la niña le cuenta a la mamá y la mamá le dice que se calle la boca. Como que si fuera una cosa así sencilla. Y esa niña o ese niño que crece con eso, ese niño, su mente ya no es la misma. Lo trastornaron, lo malograron, la malograron. Todos no terminan igual. Yo he visto jóvenes que han terminado locos. Otros han querido tocar a sus hermanitos menores. Otros se han vuelto drogadictos. Hay otros que el diablo les mete en la cabeza que son homosexuales o son lesbianas. Sí, suena duro, pero es la verdad. Pero es una irresponsabilidad de los padres. Es por eso la misión de un pastorado es enseñar, no es gritonear. Y uno tiene que aprender y uno tiene que saber que lo que se enseña tiene un porqué. Entonces, ¿por qué se quieren suicidar? Porque hay chicas y chicos que tienen luego trastornos compulsivos, de que se sienten que se quieren limpiar y se lavan la cara y usted lo ve. ¿Por qué cree? O que la psicología dice sí, pero ¿cuál es su origen? Y usted se pone a ver y el origen está en el problema de la casa, en el hogar, el matrimonio. Papás que creen que tienen siempre la razón
Y están que no, que yo sí, que es así, y quieren ganar, y se ponen boca a boca, y los hijos ven pleito, discusiones. Eso es dañino. Por eso hay quienes repiten la misma historia, porque ven lo que se hizo allí. Pero hay quienes creen que solamente porque no cometí adulterio, porque no forniqué, entonces estoy bien delante de Dios. Y los orgullosos, y los mentirosos, y esos que son rencillosos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Se van al cielo? ¿Ah? Mire, yo no sé por qué Dios nos está llevando a este tema, pero yo quiero que ustedes aprendan que tenemos que trabajar en nuestro corazón mucho todavía. Tenemos mucho por aprender. Tenemos mucho todavía que saber de Dios. No creer que ya yo me sé todo el evangelio y hago como quiero. Como yo me la sé toda, hago como quiero. No, tenemos que estar sujetos. Tenemos que ser obedientes. Tenemos cada día que mejorar y poder ser igual que el Señor. Aunque ahí sí les digo, cuando el diablo ve un hombre, una mujer que quiere buscar a Dios, ahí sí, que quiere imitar al Señor, ahí es donde empieza a mandar todos sus instrumentos diabólicos que tiene posible. Así que encontramos a una mujer ahora que obedece y que la gracia de Dios le acompaña. Dios trata con ella, se aleja de su país, regresa, es restituida en todas sus cosas. Y hermano, y entonces esta mujer llega ahora y le dice acá, verso 6, y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Verso 7 dice, Eliseo se fue luego a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Verso 9, tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro y entrando se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, ha enviado a ti diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Aquí hay dos cosas, escúcheme bien. Siria tenía guerra siempre con Israel, pero la consideración que había hacia los profetas era muy grande y eso hacía trascender aún las fronteras. Algunos enemigos de Israel consultaban a Eliseo, como cuando en algún momento dado a Eliseo, hermano, le pidieron poder sanar a Naamán, aquel general que vino también para poder ser sanado a pesar que era sirio. Es decir, el ministerio de Eliseo era para que la gente pueda conocer a Dios. No era un tema exclusivo solamente de Israel. Vivía en Israel. La labor del profeta era hablar de Dios. La misión del profeta era poder guiar a la gente hacia el Señor, pero a la vez también hacer que la gente renuncie a la idolatría, porque Israel vivía en plena idolatría.
como la que estamos viviendo en estos tiempos. Y entonces dice que Ben-Hadad, al saber que estaba en Damasco Eliseo, mandó a uno de sus generales. Escúcheme bien. Ese general había sido ya nombrado o ungido como rey por el profeta Elías unos años antes. Y entonces llega el momento en que ahora la palabra del profeta Elías se va a cumplir y Ben-Hadad ya estaba mayor, se enfermó y consultó a Jehová. Encontramos a otro que consultó a un demonio, pero el rey impío ahora consulta al Dios de Israel. Increíble, ¿verdad? Y entonces Eliseo se encuentra con este general. Este era el general Hazael, que era también uno de los hombres que eran los que estaban a cargo del ejército de Siria. Y entonces dice la Biblia, palabra de Dios, que este hombre se le acerca, lo mandan con un presente y viene un momento en que el profeta Eliseo lo queda mirando fijamente. Le da la respuesta como que seguramente sanará, porque había la posibilidad que se sane, pero Dios le había mostrado el plan posterior, que de todas maneras Ben-Hadad iba a morir. Y que iba a morir, y seguro que Dios hasta le mostró cómo iba a morir y quién lo iba a matar. Y quizás si Eliseo había visto otras cosas en otro momento, seguramente sabía que el que iba a hacer esto era Hazael. Si Hazael antiguamente, hacía un tiempo atrás, había sido ungido ya por el profeta Elías, entonces él sabía que él iba a gobernar, que era cuestión de tiempo solamente de que muriera Ben-Hadad para él asumir el reino de Siria. Entonces, lo que él hizo fue esperar, y cuando llegó el momento, entonces él lo mató a su rey, conspiró contra su rey y lo mató. Pero antes de ello, el profeta discernió lo que había en ese hombre. Uno de los dones del Espíritu Santo es el discernimiento de espíritu. No es una intuición, no es como que yo de repente puedo percibir algo, no. Hermano, cuando vienen los dones del Espíritu Santo, está lo que es no solamente el hablar en lenguas, las profecías, o también la interpretación de lengua es lo que más se puede a veces recibir. Pero más que ello hay otros más. Y dentro de ello está el discernimiento de espíritu. El poder mirar detrás de lo que hay o detrás de las palabras de una persona. Y que esto es de una manera sobrenatural. Esto no es algo aprendido. Esto no se aprende en el internet. Esto no se aprende, hermano, en el instituto bíblico. Esto es un don de Dios que sirve dentro de la iglesia, que debe de existir dentro de la iglesia y que debe manifestarse dentro de la iglesia. Porque eso sirve para poder mirar qué tipo de gente hay dentro de la iglesia, y aun cuando alguno pueda estar muy escondido, pero cuando hay discernimiento de espíritu, hermano, aquella persona puede ver, y puede ver hasta demonios. ¿Se acuerda usted cuando el apóstol Pedro, Jesús pregunta, ¿quién dicen la gente que yo soy? Y entonces empezaron a decir, dicen unos que tú eres el profeta, otros dicen que tú eres el enviado, y empiezan a hablar de Jesús. Y entonces dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y el apóstol Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del bendito, tú eres el enviado del Señor. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro,
De cierto te digo que esto ni carne ni sangre te lo reveló. Y ahí nomás, Jesús empieza a hablar nuevamente y Jesús empieza a decir, por eso os digo que es necesario que el Hijo del Hombre sufra y muera. Inmediatamente el apóstol Pedro habla y el apóstol Pedro dice, Señor, ten misericordia de ti mismo. Y la respuesta del Señor fue, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. No le estaba diciendo a Pedro que era Satanás. Estaba viendo detrás de esas palabras la influencia del diablo. Iglesia, muchas veces podemos ser usados por Dios, pero a veces pueden haber influencias del diablo. Hay quienes son muy susceptibles a la influencia del diablo y pueden ser movidos por obras del diablo. Y les voy a decir algo más. Aún en las congregaciones pueden haber personas que están puestas para el momento, para el tiempo, para la circunstancia, en que en algún momento dado, como cuando tú activas una bomba, se activa esa persona que puede estar en el culto, que puede parecer fiel, que puede parecer una persona que ama a Dios, que canta, que alaba, que adora. Y que en el momento en que Dios permite, entonces se activa lo que hay mal, es lo que Él ha estado dando lugar al diablo. Y entonces aparecen gente que actúan y cometen pecados y son instrumentos de maldad. El Señor sabía, por ejemplo, que Judas era diablo. Y dice, ¿acaso no sabéis que yo os he escogido a 12 de vosotros y uno de ustedes es diablo? Sabía. Porque Jesús discernía. Jesús dice que hasta sabía el pensamiento de la gente, de lo que ellos pensaban, de lo que ellos meditaban, de lo que ellos hablaban. Y entonces, cuando hablamos, y el apóstol Pablo nos habla de los dones espirituales, nos habla dentro de ellos del discernimiento de espíritu, que debe de existir, que debe de haber una iglesia. No se conforme por eso solamente con saltar, con brincar, eso no lo va a llevar al cielo, hermano. Eso uno puede sentir un gozo y una alegría momentánea, personal, pero eso no es todo. Hay quienes a veces se alegran con ello, o porque hablaron lenguas y listo, nada más. Hay mucho más por lo que se puede hacer y se debe de hacer y se debe de actuar y debemos de buscarlo. Entonces, este hombre discernió lo que había y Eliseo empieza a mirarlo, a este hombre, empieza a mirarlo y el Señor le va mostrando todo lo que hay dentro de él y todo lo que va a hacer, la maldad que va a hacer. ¿Cómo va a hacer sufrir a su pueblo? O sea, lo que estaba mirando, para que usted pueda entender, Eliseo estaba viendo que este hombre, saliendo de ahí, iba a matar a su rey. Y que después de matarlo, iba a conquistar a Israel. Y que iba a matar a los niños con una crueldad terrible. Y como patriota que era, como hombre que amaba a su país, este hombre le dolía. Y dice que se empezó a llorar mirándole a los ojos. A veces uno no se imagina hasta dónde podemos llegar en nuestra maldad. Pensamos, creemos que somos buena gente, que somos buenas personas, pero podemos hacerle un gran daño a una persona, a 1000, a 2000, a 5000 personas. Y por ello que nadie se puede autollamar buena persona. Como el Señor dijo, ¿por qué me dices bueno? Solamente uno es bueno y es Dios. David era conforme al corazón de Dios. Eso era David.
Pero sin embargo, ¿qué pasó con David? David llegó a ser un criminal. No solamente fue adúltero, porque ya ese hombre tenía varias mujeres. No necesitaba una mujer más. ¿Para qué una mujer más? Pues no solamente le dio lugar a sus pasiones, a su sentido, a su gusto, sino que al ver que no podía engañar o no podía sacarse de encima al esposo, lo mandó llamar, se aprovechó de su cargo. Y aprovechándose de su cargo, lo que hizo fue, lo emborrachó. O sea, le invitó a una cena para que coma, para emborracharlo, pero la finalidad no era honrarlo. La finalidad era emborracharlo y después de emborracharlo, mandarlo borracho a su casa y él se iba a acostar con su esposa y entonces, oye, salió embarazada. Sí, era porque esa noche de borracho tú estuviste conmigo y se emborrachó. Pero no era verdad, era una mentira. En otras palabras, lo que quería era endosarle ese niño a esa mujer. Quería tapar su pecado de esa manera. Quería esconder su pecado de esa manera. Y entonces, mire, a pesar de que este hombre estaba borracho, había fidelidad en su corazón. Y lo que hizo fue, no se fue a su casa. Dijo, ¿cómo yo voy a estar aquí comiendo y el arca de Jehová estar allá? No. En la guerra. Y se quedó ahí con los guardias. Lo volvieron a invitar, le volvió a dar más trago, lo volvió a emborrachar y dijo, esta segunda vez sale. Y nada, él no se dio cuenta. David estaba cegado. David quería tapar su pecado. Pero el pecado, un pecado lleva a otro pecado y lo llevó a algo peor. Porque ¿qué es lo que hizo, hermano? ¿Qué es lo que hizo? Tomó ahora una carta y se la entregó en su mano. Y en su mano este hombre llevaba la sentencia de muerte de él mismo, siendo inocente, no habiendo hecho nada, habiéndole sido fiel. Era un hombre engañado por su mujer y todavía el rey quería matarlo. Y como no lo podía matar directamente, manda decirle a Joab que cuando vayan a pelear, lo pongan adelante y lo dejen solo para que se muera. Yo no lo maté, yo no lo maté. Eso es diabólico, hermano. No, yo no sé nada, yo no sé nada. Eso es diabólico. Eso es como Pilato. No, yo no lo he matado, ustedes lo están matando, yo me lavo las manos, yo no sé, ¿no? Porque quienes viven así, actúan así, son cobardes, no enfrentan las cosas y actúan de esa manera. A veces empujan hacia lo malo y luego sacan el cuerpo. Y eso es diabólico. Eso no viene del Señor. Eso no es de un cristiano, hermano. Si uno comete un error, una falta, uno tiene que asumir la responsabilidad. ¿No? En el caso de un varón, en el caso de una mujer, igual. Y si hiciste algo malo, tienes que decir que sí, así fue, así es. No taparlo, no mentir. ¿Cómo va a decir él que él no lo había matado si él lo había mandado matar? Él no agarró el arma, pero él mandó matarlo. Sabía que llevarlo a la parte de adelante donde estaba el enemigo era exponerlo a la muerte. Un hombre conforme al corazón de Dios, el salmista que cantaba hermosos salmos y que profetizaba, el hombre que mandó con su onda, mató a un gigante, y no solamente uno, sino mató varios gigantes. ¿Qué le pasó? Salió del campo de batalla, porque escúcheme bien, hermano, ese es el otro gran problema. Cuando uno pierde el compás, cuando uno pierde el paso, entonces empiezan a venir los problemas espirituales. Y esto se lo digo a los miembros de la iglesia que son más antiguos. Porque ya pensamos que no debemos de ayunar tanto, porque ya no debemos de venir mucho al culto, porque puedo llegar tarde, porque ya no me voy a involucrar más,
porque ya no tenemos que hacer nada, ni campañas, ni nada. Y eso va haciendo que en algún momento dado en la calle, es lo que le decía, se activa una bomba. Se activa un hombre, una mujer, se activa, hermano, una circunstancia. El diablo te pone en el camino a alguien y te encuentras ahora en tentación para pecar. Y te encuentras ahora como para poder caer y no sabes cómo levantarte. Eliseo estaba discerniendo y vio que detrás de ese hombre había una maldad terrible. Y lloró, y el varón de Dios, dice el verso 11, lo miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Asael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre de sus mujeres que estén encinta. Y Asael dijo, pues ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Asael se fue y vino su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. Al día siguiente tomó un paño, lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió. Y reinó Asael en su lugar. Salió, ahí brotó lo que había en este hombre, hermano. Alabanzas a Cristo. Lo que había en el corazón de este hombre, porque era malo. Y es que es así. Porque hay gente que es así. Porque sale. Dios nos ha librado de cosas malas. No volvamos a lo mismo. Pastor, yo salí de la droga, yo salí del alcohol. Pastor, yo salí de la marihuana. Yo salí, pastor, del robo. Yo salí de aquello. Yo fui una mujer que vivía una vida como si fuera una mujer buscándome un montón de maridos. Pero si usted se descuida, va a regresar a lo mismo. Va a pasar exactamente lo mismo. Es por eso, amados hermanos, que importante es que nosotros tengamos el cuidado de nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo, nos dice que tengamos cuidado de nosotros, ¿no? Y de la que duerme a nuestro lado. Y no es que sea otra persona, sino de nuestra carne. Que el que está firme, mire, que no caiga. Y entonces, el profeta, al mirar esa maldad que había en él, brotó lo que había más años más adelante, cuando fue nombrado rey en Siria. Y se cumplió la palabra del profeta Eliseo y del profeta Elías. En el año 12 de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. En tiempos en que los dos reinos de Israel, habían dos reyes ahora, se emparentaron. Pero Acab, que tuvo una mujer que era una idólatra terrible, lo que hizo fue hacer que esta mujer hiciera pecar al pueblo, y la hija de ellos se casó con el rey de Israel del sur. Pero aquí hay un tema, que había una parte del reino de Israel que era gente piadosa y había gente que era impía en la otra parte del reino. Y lo peor que hicieron fue juntarse. Y esto es el cumplimiento de algo que siempre encontramos en la Biblia. El problema que siempre hay en la Biblia, que siempre nos lo dice, la unión de gente creyente con gente inconversa. Desde Génesis, el gran problema de la unión entre hijos de Dios con las hijas de los hombres que eran inconversos originó lo que se llama el yugo desigual.
Durante la ley estaba prohibido que los judíos se casaran con mujeres extranjeras. Cuando son llevados a la cautividad y regresan de la cautividad, Nehemías y Esdras se vuelven celosos para que dejen a sus mujeres extranjeras. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, pastor, ¿y por qué yo me tengo que casar con alguien de la iglesia y no me puedo casar con alguien de afuera? ¿Por qué? Notamos aún hasta en Abraham. Abraham no buscó una cananita para su hijo. Abraham buscó una mujer que creía igual como él en su familia. Mandó a su criado hasta su tierra para buscar a alguien que creía como él. Porque sí es cierto que Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, pero había familia de Abraham que creía en Jehová, Dios de los ejércitos. Debe de ser una responsabilidad nuestra orar para que nuestros hijos se casen con personas que profesen nuestra fe. Quieren casarse con gente impía, quieren casarse con gente inconversa. Dejan al Señor, se enamoran y después quieren volver a la iglesia. Y hay quienes han agarrado la costumbre ahora, no solamente de hacer eso, sino que después se van para otros lugares. Hay quienes hasta han sido miembros de la iglesia, han cometido adulterio y luego hacen barbaridades y media, dan mal ejemplo. Se puede esperar en Dios, se puede orar a Dios, pero a la vez también el Señor nos puede responder a las peticiones que tenemos en nuestros corazones. Pero pidámosle si de verdad estamos listos, porque ¿por qué quieres tener una enamorada? La Biblia habla de que tiene que ser en el Señor. No hagan las cosas fuera de la voluntad de Dios. Hay gente que hace las cosas ocultas y después que hace lo malo, ya quieren que todo le pase por alto. No es así. No camina la cosa así. Todo tiene una forma correcta como deben de hacerse. Antes de caer en ello, mejor pregunte, consulte. Usted va a encontrar un consejo, hermano. Yo he tenido la bendición de poder recibir jovencitos de 14 años, 13 años. Pastor, estoy enamorado. De 13, 14 años. Yo no le he dicho, anda, lávate las medias. No le he escuchado. No, estás endemoniado. No está enamorado, está ilusionado. Eso es otra cosa. No sabe. El pastor tiene que enseñarle. Está ilusionado. ¿Cómo matamos esa ilusión? ¿Cómo aguantamos esa ilusión? Hay que darle un consejo. Pero espera, no te aloques. No te vayas a mandar a correr solo porque ahí sí te paro de cabeza. Siempre con consejo de pastor, usted va a tener un consejo, una ayuda, una orientación. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermano. Vamos a ponernos de pie dándole gloria al Señor, hermano. Dándole alabanzas a Cristo. Aleluya. Con mucho temor de Dios, con mucho respeto, iglesia. Nos ponemos de pie, vamos. De pie. Cierren sus ojos. Y en esta tarde, con sus ojos cerrados, su corazón abierto, dígale a Dios ahora, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo escucho tu palabra y te pido ahora tu bendición sobre mí, Señor. Quiero entender que cada paso que yo pueda dar, lo pueda hacer estando en tu voluntad, estando en tus propósitos, estando, Señor, en tu santo buen deseo, que yo no me pueda mover de un lugar donde no deba, sino que yo haga las cosas que tú quieres que yo haga. Guárdame ahora, Señor, ayúdame y dame tu santa fortaleza para seguir adelante, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Quizás aquí hubieran algunos creyentes, hermanos, que han tomado decisiones equivocadas, erradas, que han tomado decisiones
totalmente distorsionadas, creyentes que actúan de una manera sin buscar la verdadera dirección del Señor. En esta tarde queremos orar por ti. Quizás la vida que has emprendido es una vida que no es la mejor, porque no has hecho la voluntad de Dios. O quizás quieras encaminarte de nuevo y quieras pedirle al Señor que haga un milagro. Permítenos orar por ti también ahora. Gloria a Cristo. Amigo que nos visitas, creyente que te descarriaste, quizás vienes por primera vez y tú quieres entregarle tu vida a Cristo, quieres que Dios haga un milagro contigo. Allí donde estás, levanta tu manito y oraremos por ti ahora. Gloria a su nombre. Levanta tu mano y oramos a Dios. Dile a Dios con tu manito levantada: Señor, perdóname. Señor, sálvame ahora. Cámbiame, transfórmame, libértame. Rompe mis cadenas y mis ataduras. Las ligaduras del diablo, Señor, sean rotas ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Oh Dios eterno, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que mires a mis hermanas que están pasando alguna situación, alguna crisis. Algunos están entregando su corazón allí donde están. Están pidiendo perdón a ti, Señor. Perdónalos ahora, cámbialos ahora, tócalos ahora. Obra de una manera especial en sus vidas. Maestro Santo, en este día te lo pedimos para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Oh, te adoramos. Aleluya. Dile al Señor en esta tarde: yo te entrego mi vida. Yo te entrego hoy mi alma, Señor. Perdóname. Gracias. Gracias. Estás enfermo. Dile al Señor allí que te sane. Señor, sáname. Señor, sáname ahora. Sana mis dolencias, sana mis enfermedades. Cámbiame, transfórmame. Aleluya. Te lo pedimos para la gloria de tu nombre. Te lo suplicamos, Señor Dios mío. Gracias. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén. Soy la escritura de Dios hoy desciende a tu corazón.